Los primeros estudios para establecer el ferrocarril, construyó un mercado en la ciudad de Guatemala, pero su principal problema fue que en 1869 intentó establecer el sistema métrico decimal no solamente en los productos, ¿verdad? Ya no se iba a medir un terreno por manzanas, sino por hectáreas, en fin. Pero el problema fue el cambio de moneda. ¿Por qué? Desde la época de los españoles se usaba el peso dividido en 8 reales y cada real en 4 cuartillos. Es decir, que un peso se podía dividir en 32 partes. Pero al poner el sistema métrico decimal en el peso, ¿cómo convierte un 32avo en un centésimo, ¿verdad? Para pasar de cuartillos a centavos fue una dificultad y las personas veían cómo iban a perder dinero. Esto no fue del agrado de nadie en Guatemala. Fue una época impropia para hacerlo. Lo cierto es que lo hizo, ¿verdad? Lo estableció y el cambio fue una dificultad. Eso hizo que las personas vieran al gobierno de Serna como un gobierno que me roba. Y que me roba porque el gobierno estableció una fecha límite para aceptar la moneda en circulación y la gente tenía que ir y cambiar su moneda, pero piense usted, no era tan fácil porque las comunicaciones eran malas. Entonces, desde Flores, desde Cobán, Huehuetenango, usted tenía que cambiar todo el dinero que tuviera por el nuevo peso dividido en céntimos y eso era una dificultad. Entonces, la gente empezó a ver a Serna como una persona no muy agradable. En 1870 hubo una sublevación de liberales dirigida por Serapio Cruz, conocido como Tatalapo, y fue un fracaso, ¿verdad? Serapio Cruz intentó sublevar algunas partes del oriente, no lo consiguió. Al final fue ajusticiado en Palencia, pero tuvo 2 seguidores. Uno era José Rufino Barrios, en el área de San Marcos, y el otro en la capital, Miguel García Granados. Después vamos a platicar un poquito sobre estos señores. Y pues Serapio Cruz fracasa, pero estos 2 señores tienen éxito. ¿Y cuál fue el éxito? Fue al año siguiente porque ellos traían rifles de repetición que eran mucho más efectivos que los rifles que tenía el gobierno, el ejército del gobierno de Serna. Eran más complicados, había que cargarlos y disparar, mientras que el otro era de repetición, lo que le dio un alcance, una velocidad, una capacidad de acción mucho más rápida y por eso básicamente triunfan los liberales. Pero hay otra cosa importante, piense usted. Las tropas de José Rufino Barrios entran por San Marcos, pasan a Quetzaltenango, pasan por Sololá, Chimaltenango, Patzicía y ¡pum! Toman la capital. La última batalla se libró cercana a la finca de Bárcenas. Las primeras escaramuzas empezaron en San Lucas, Zacatepec, se terminaron cerca de la finca de Bárcenas y el propio Vicente Serna tuvo que huir para salvar su vida. Eso ocurre el 29 de junio de 1871 y el 30 de junio la capital se rinde. Los fuertes de San José y Matamoros no ofrecen resistencia y entonces Miguel García Granados entra y se convierte en presidente del país sin ninguna elección. No hay elecciones aquí, es simplemente una decisión que él hizo un acta en pacicía y dijo yo soy el presidente y entonces él asume el poder. Pero, ¿qué pasa? Mientras el ejército de los liberales entra, lo primero que hacen en todas las poblaciones es destruir los depósitos de aguardiente y destruir las fábricas, las destilerías o lo que fuera. ¿Por qué? Porque, si usted se acuerda, los liberales tienen en mente el concepto de proteccionismo estatal. Y los liberales saben que si hay un producto que todos los guatemaltecos consumen, es el licor. Entonces, el proyecto liberal que trae en mente Miguel García Granados es establecer un monopolio de licores que le permita al Estado reunir fondos que
hagan que el Estado sea exitoso. ¿Por qué? Porque aquí ya la grana ya no es un buen producto de exportación y el café todavía está empezando. Entonces hay que estar en mente el licor. Y como muchas personas estaban molestas por el cambio de moneda, por la pérdida de dinero a la hora de transformar un 32avo en un centésimo, entonces mucha gente se le unía y le decían, ya vieron, este gobierno es de ladrones, ustedes van a salir más perjudicados y nosotros los vamos a beneficiar. Entonces, una gran cantidad de personas, incluyendo grupos indígenas en el área de Tecpan, en Totonicapán, se unieron a los liberales. Y entonces eso permite que se acabe definitivamente el gobierno conservador y empiece el régimen liberal. Miguel García Granados hizo realmente poco como presidente, solo gobernó de 1871 a 1873. Según los biógrafos, él renuncia porque el proyecto de gobierno de Barrios era muy complicado mantener a las dos figuras. Entonces, García Granados prefiere renunciar y se hacen elecciones en las que gana José Rufino Barrios. A partir de entonces ya lo vamos a conocer como Justo Rufino Barrios. ¿Por qué? Él nació el día de las santas Justa y Rufina. Entonces, si él se llamaba Rufino y él quería exaltar su propia figura, aparentemente adopta el nombre de Justo Rufino, porque en los documentos previos, incluso cuando el triunfo liberal, en el periódico oficial que publicaban los liberales, él aparece como José Rufino. Y después ya lo encontramos como Justo Rufino. ¿Por qué? Pues él se considera a sí mismo justo, se considera una persona excepcional. Y está bien, ¿verdad? Tenía una alta autoestima. Lo cierto es que las personalidades de García Granados y de Barrios chocan y García Granados prefiere renunciar. Y otra cosa, entre 1871 y 73, en que García Granados es presidente provisorio, García Granados tuvo que sofocar muchas sublevaciones en el norte y el oriente porque aquí no había logrado convencer a la gente que los liberales eran lo que se necesitaba. Él había logrado convencer gente solamente en esta parte de aquí. Esto de aquí tuvo que convencerlos después. Y entonces lo hace por las armas, ¿verdad? Hay batallas en Santa Rosa, en Chiquimula, en Jalapa. Tiene que controlar por las armas también el área de Salamá, de Cobán. Entonces, como él tiene que salir de la capital, el que se queda como gobernante es Rufino Barrios. Entonces, muchos de los cambios en realidad son idea de Barrios. Entonces, hay elecciones. ¿Y cómo son esas elecciones? La verdad es que solamente las personas que podían leer y escribir, solamente las personas que tenían un ingreso mínimo y básicamente, pues, al saber leer y escribir, la población indígena queda fuera. Y al ser propietarios, muchos mestizos quedan fuera. Entonces, solo un grupo muy pequeño de personas, aproximadamente había 8,000 electores en toda Guatemala. Fíjense, estamos hablando de que la población tiene que haber sido de alrededor de 500,000 de personas y solo había 8,000 electores. De esos 8,000 electores, 6,000 votaron por Barrios. Curioso, 2,000 votaron por García Granados, ¿verdad? O sea, para que usted tenga una idea de que García Granados sí quería seguir de presidente, pero llevarse bien con Barrios era muy difícil. Probablemente si García Granados hubiera ganado, hubiera hecho lo posible por retirar a Barrios del poder, pero gana Barrios. ¿Por qué gana Barrios? Porque él ha favorecido a muchas personas de las que están en las filas de sus tropas y son estos los que votan. Entonces, piense usted también sobre una población de más de 500,000 de personas, o que podría ser más. Solo hay 8,000 electores. Bueno, en fin, es lo que ocurrió. Y Barrios se introduce en la capital un problema que no existía en la capital, pero que él vivía porque él era de San Marcos, él era marquense. Incluso hay un decreto por el que él declara que el pueblo de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, toda la población va a ser ladina porque él no quiere indígenas en su pueblo. Solo para que usted se imagine, ¿verdad?, en la cabecera de su departamento, para que usted se imagine el tipo de ideas que trae Barrios. Cosa importante, Barrios siempre va a aparecer retratado con barba,
¿Por qué? Porque la población indígena no tiene barba, ¿verdad? La población masculina indígena difícilmente tiene una barba de este tipo. Él quiere demostrar que no es indígena. Mientras que si usted ve las fotos de García Granados aparece perfectamente rasurado porque él era de origen español, él no tiene ese tipo de dificultades. Y Barrios considera a la población indígena un lastre, un problema. Todos los liberales pensaban que la población indígena era problemática porque no compraba cosas que ellos vendían, no compraban las telas. Los indígenas hacían sus propios cortes, hacían sus propios pantalones, hacían sus camisas, hacían sus huipiles, y ellos que fabricaban telas decían, pero si hay 500,000 de personas, ¿por qué no nos compran las telas a nosotros? Ojo, ¿verdad? Es la época en que surge la fábrica de Cantel. Amigos personales de Barrios. Entonces, esto hace que para los liberales el problema, la población indígena sea un problema que hay que solucionar. ¿Y cómo hay que solucionarlo? Eliminando su cultura para que adopten las cosas que ellos están interesados en vender. Este problema de racismo de Occidente es el que introduce Barrios. Y como le decía hace un momento, eso no existía en la capital, es Barrios el que lo introduce. Claro, siempre había, se pone a pensar, ¿verdad? En la independencia la población indígena no participa y todo, pero ese sentimiento de oposición, de confrontación, no existía en la capital y sí existía en Quetzaltenango y en San Marcos. ¿Qué reformas hace Rufino Barrios, por lo que se le conoce como el reformador? La primera, la religiosa de 1871. Él establece la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es necesario que lleguen a Guatemala ingleses y estadounidenses, y estos no son católicos. Entonces, hacer la libertad religiosa le permite que vengan inversionistas que no son católicos a un país que antes era 100% católico por ley. ¿Qué más hace? Les expropia bienes a las órdenes religiosas porque ellos lo consideran que no necesitan esos recursos y que el Estado se puede beneficiar de esos recursos. En 1873 establece la reforma militar con la creación de la Escuela Politécnica. A partir de ahora no va a ser concesión de grados por servicios, por lo que hayan hecho en favor o siguiendo las órdenes de un gobierno, sino porque han estudiado en una academia militar. En este sentido, esta profesionalización pues servía a los intereses de los nuevos políticos. La más importante es la reforma agraria de 1874, por el que se le expropiaron las tierras a los indígenas, y esas tierras expropiadas a los indígenas se le donan a miembros del Partido Liberal. Piense usted, esta es una compensación por las elecciones. Por lo menos 6,000 personas recibieron fincas en este momento. ¿Cómo se logró la expropiación? Fue muy sencillo. Barrios, que había estudiado Derecho, creó una ley por la cual había que cambiar todos los títulos de la propiedad que venían de la época de los españoles a el nuevo registro de la propiedad de la República de Guatemala. Pero esta ley no se tradujo a los idiomas indígenas, de manera que cuando llegó el plazo de vencimiento, las personas, los pueblos indígenas que tenían una legua a la redonda de terreno, ya no eran dueños de eso, porque no habían cumplido con la ley, no habían hecho el cambio de títulos de propiedad. Entonces esas son las tierras que el gobierno empieza a regalar. Y tenemos familias importantes como los Herrera, a los que se les dieron las tierras ejidales de San Martín Jilotepeque, por ejemplo. Samayoa, la familia Samayoa, José María Samayoa, que fue el principal beneficiado de la destrucción de las fábricas de aguardiente porque él consiguió el monopolio y creó una fortuna increíble por la afición de los guatemaltecos en aquella época al licor. La familia Sánchez, que llegaron a convertirse en los exportadores más importantes de café y fundadores del Banco de Occidente, por ejemplo, y de otros, por parentesco, ¿verdad? Porque los Sánchez contrajeron matrimonio con otros apellidos. Entonces ahí tenemos esas vinculaciones importantes. Entonces, esto generó
una nueva élite en Guatemala. No son descendientes de los criollos, de los peninsulares. Algunos pues sí tienen fenotipo blanco, ¿verdad? Porque sí, la verdad, todos eran, para ser liberal y amigo de Barrios, usted no tenía que parecer un indígena, tenía que parecer un blanco. Entonces, son personas de fenotipo blanco, pero no son familias de ascendencia aristocrática, de lo que se llamaba la aristocracia en la época, sino que son los miembros del nuevo Partido Liberal y que se enriquecen de una manera, pues, favorecida por el gobierno. Hizo la reforma bancaria de 1874 con los recursos que quedaban de las órdenes religiosas. Él hace préstamos a los nuevos finqueros a los que les ha regalado las tierras. Y estos préstamos son pagaderos a un plazo, pero ocurre que el banco quiebra. ¿Por qué? Porque nadie pagó las deudas. Entonces Barrios les regala las tierras, les regala dinero a sus amigos del Partido Liberal para que hagan fincas exitosas. Ojo, la única condición para regalar las fincas es que se dedicaran a productos de exportación. Y el principal producto de exportación del momento es el café. Entonces casi todas las fincas se vuelven fincas de café. Entonces, ¿cómo no lo van a querer? Todos los miembros del Partido Liberal lo aman, porque de la noche a la mañana pasaron de personas de modestos recursos a grandes potentados. Creó también la reforma jurídica con el Código Penal, Código Militar, el Código Fiscal, y le quitó la jurisdicción legal a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes indígenas. De esta manera suprime por completo la participación de la población indígena en la toma de decisiones. Para eso creó los juzgados de primera instancia y muchos estudiantes de derecho que no se habían graduado fueron mandados como jueces de primera instancia. ¿Qué pasa entonces aquí con la población indígena? A partir de la reforma agraria de 1874, la población indígena se convierte en trabajadores casi gratuitos de las nuevas fincas de café. Pero se genera un proceso muy interesante porque resulta que los trabajadores, cuando llegaban a trabajar a la finca, consumían tortillas, consumían leña, tenían que pagar el hospedaje donde estaban y al final de la cosecha le debían a la finca. Entonces, el finquero, muy generoso, muy dadivoso, les adelantaba maíz, frijol, y entonces resulta que el trabajador quedaba obligado con la finca porque le debía lo que había consumido mientras había estado en la finca, más el adelanto en grano que se le daba para que la familia sobreviviera el año siguiente. Entonces ese que se conoce como peonaje por deuda fue un fenómeno que afectó a casi toda la población indígena. Y ya los alcaldes no pueden escribir memoriales a las autoridades solicitando ayuda o protección porque el alcalde no tiene ningún poder legal, ¿verdad? Para eso están los jueces de primera instancia. Y ojo, todos los jueces de primera instancia son miembros del Partido Liberal y son angloparlantes. Y como son liberales, le cae así como, ay, si los indígenas es un problema. A ellos hay que quitarles ese su idioma extraño, esa su ropa extraña, esas sus costumbres extrañas, porque no generan impuestos, no generan riqueza, no tienen ambiciones. Y es una serie de críticas negativas que se hacen a la cultura y a la población indígena. Y está completamente desprotegida porque la ley está hecha en la ciudad de Guatemala por personas hispanoparlantes y no hay participación ya ni siquiera opción de participar para la población indígena. ¿Qué más hace? Bueno, una cosa que me olvidaba. En la expropiación de tierras, ¿por qué la población indígena se deja? ¿Por qué lo permite? Muy sencillo. En Momostenango está documentado que la población, cuando se les expropiaron sus tierras, protestó. Y hubo un intento de sublevación. Pero si usted se pone a pensar que el ejército lleva las armas con las que vencieron al ejército conservador, pues la población indígena no podía hacer mucho, ¿verdad? Hay reporte de varios fallecidos, muchas personas encarceladas, y entonces, pero el éxito de la reforma agraria de Barrios es que lo hace de manera aparentemente aislada, de manera que empezó en Occidente, después se fue al norte, después se fue al sur, y entonces los pueblos vecinos no podían entender la dimensión de lo que estaba ocurriendo porque lo hacía de manera selectiva. Entonces, después de Momostenango,
muchos meses después ocurrió la expropiación en Santa María Chiquimula, que está a la vecindad. Pero entonces los de Chiquimula no pudieron ayudar a los de Momostenango porque no sabían qué estaba pasando. Y los de Momostenango ya estaban muy debilitados para ayudar a los de Chiquimula. Entonces, esa es parte de su éxito y de su reforma. Creó los departamentos, suprimió los antiguos nombres de corregimientos, creó los ministerios en vez de secretarías y en 1877 crea la reforma educativa. ¿En qué consiste la reforma educativa? Para Barrios, el mejor sistema de gobierno que podía existir era el liberal. Y entonces él crea las escuelas normales. En las escuelas normales estudiaban los chicos para ser maestros. Y el gobierno es ahora el dueño de todo el sistema educativo. Es el único que contrata. Claro, hay colegios particulares, pero esos están en las ciudades importantes como Quetzaltenango, como Guatemala, algunos en la antigua Guatemala, etcétera, donde van las élites. Pero el resto de la población debe estudiar en castellano, solamente en castellano, y entonces eso vuelve a limitar a la población indígena. Pero con la reforma educativa y las normales, lo importante es que todos los maestros aprenden y deben memorizar que el mejor gobierno que ha tenido Guatemala es el gobierno liberal y el mejor presidente que ha tenido Guatemala es Justo Rufino Barrios, no José Rufino, sino Justo Rufino Barrios. Y entonces se va inculcando en las personas la idea de que este señor es extraordinario, pues una gran persona. Y entonces esta reforma educativa tiene mucho éxito. En ella participan personajes incluso como José Martí, que estuvo pues asesorando mientras estuvo de paso por Guatemala en esa reforma educativa. Crea también la penitenciaría. ¿Qué era la penitenciaría? Era una cárcel de grandes proporciones, ocupaba una manzana. Siempre había habido cárceles desde el dominio español, están documentadas, pero eran pequeñas habitaciones para meter a los presos por delitos comunes o incluso pues delincuentes como asesinos y cosas por el estilo. Pero eran pequeñas. ¿Por qué Barrios necesita un edificio de una manzana? Porque tiene muchos enemigos políticos. Entonces, básicamente la penitenciaría funciona para intimidar a aquellos que quieran oponerse a las medidas de don Justo Rufino. En 1879 se creó la Constitución. Esta constitución fue hecha específicamente por liberales a medida de las necesidades de Barrios. Pero lo interesante de la constitución fue que se establece, la Asamblea Constituyente, una vez que ha hecho la constitución, establece un estatuto por el cual Barrios puede seguir gobernando sin necesidad de la constitución hasta que él lo considere necesario. Es decir, aquí tenemos el poder absoluto en manos de una persona. En 1882 establece la frontera con México. Entonces, Guatemala tenía esta forma, pero a partir del 82 Guatemala tiene esta forma. ¿Por qué lo hace don Justo? Muy sencillo, porque cede estos territorios donde ahora hay petróleo, pero él no lo sabía en esa época, ¿verdad? Cede estos territorios porque él pretende en ese momento apoderarse del gobierno de El Salvador y de Honduras y necesita que la frontera con México esté tranquila, que los mexicanos le deban un favor, porque si estos o estos piden ayuda, México no se meta. Básicamente esa es la razón por la cual en el 82 él regala una gran parte del territorio, incluyendo una de sus fincas quedó del lado de México, ¿verdad? Pero eso a él pues no parecía importarle en lo más mínimo. Por supuesto, si usted se pone a pensar que él está pensando en restituir Centroamérica, lo que está regalando realmente es muy pequeño. Bien, en 1882 llega el ferrocarril de San José hasta Escuintla y en el 84 hasta la ciudad de Guatemala. Para la inauguración del ferrocarril del 84, Barrios en persona se vistió de maquinista, se puso el gorrito y tocó el pito mientras la máquina llegaba a la ciudad de Guatemala. Muy simbólico él, ¿verdad? Impuso a presidentes en Honduras, a Luis Bográn, y en El Salvador a Rafael Saldívar, porque el plan era que con sus amigos en el poder, él podría reunificar esos tres países y después podía apoderarse de Nicaragua y Costa Rica. Pero Saldívar se opuso.
Se opuso porque cuando Saldívar no era presidente le pareció interesante, pero ya siendo presidente él ya no quería la anexión. Entonces hubo una guerra en 1885 y en la primera batalla en Chalchuapa, Barrios murió. Entonces el plan de reunificación se acaba y la cesión de tierras no sirvió de mucho porque los tres países continuaron separados.